Vamos a continuar con el curso de JavaScript. Hoy nos toca ciclos while, y, o sea, hay varios tipos de ciclos, pero hoy vamos a ver el ciclo while, el ciclo do while, también vamos a ver el operador de incremento que había quedado. Vamos a comenzar. Aquí tenemos el navegador, tenemos el editor de código, y bueno, vamos con el primer ejemplo. Vamos a guardar los cambios. Ahora bien, como de costumbre, agarramos el código, lo lanzamos al navegador y obviamente vamos también a la consola. Presionamos F12, recuerden, para ir a la consola. Vamos a quitar esta barra de desplazamiento y también recuerden estar seguros de que están en la pestaña consola. Recuerden que en las herramientas del navegador tenemos varias pestañas. En este caso yo estoy en la pestaña consola. Pero ahora bien, ¿qué fue lo que yo hice? Algo muy sencillo. Yo le dije, mira, la variable i va a comenzar valiendo 0. Ahora, muy importante, la variable i también se le llama iterador. ¿Por qué se le llama iterador? Porque va a controlar cuántas veces se va a repetir el ciclo, o sea, cuántas veces va a iterar el ciclo, o simplemente cuántas veces se va a estar repitiendo. Vean que acá tenemos el ciclo while. Simplemente el ciclo while sería, colocamos la palabra while y luego entre paréntesis colocamos la condición de corte. ¿Por qué se llama condición de corte? Ya lo vamos a ver. Luego acá abajo tenemos la estructura, que recuerden que comienza con llaves y termina con llaves. Ahora, ¿por qué a esto se le llama condición de corte? Bueno, porque cuando esta condición se deje de cumplir, o sea, cuando sea falso, cuando sea mentira, cuando esa condición se deje de cumplir, se va a cortar este ciclo y nos vamos a venir para acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda esta parte de acá, o sea, en este caso, estas tres líneas de código se van a estar repitiendo siempre y cuando esta condición de acá sea verdadera. Pero para hacerlo más sencillo vamos a verlo en el navegador, en la consola del navegador, porque bueno, llevándolo a la práctica es mucho más fácil. Pero, ¿qué fue lo que yo hice acá? Bueno, fíjense que aquí abajo tenemos el operador de incremento que había quedado pendiente de los anteriores videos, cuando estábamos viendo los operadores. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo al colocar más, que sería el operador de incremento, vean que aquí lo tengo comentado, simplemente lo que estoy haciendo es incrementar una unidad, o sea, sumarle 1. Si la i comenzó valiendo 0, cuando yo pase por esta línea de código, en este caso la línea de código número 13, yo le voy a sumar 1, entonces ahora i vale 1. Ahora, como esto se está repitiendo, porque es un ciclo, o loops en inglés, tenemos loops, bucles o ciclos, es lo mismo, ¿ok? Loops en inglés y luego en español serían bucles o ciclos, es un sinónimo. Pero ahora bien, como yo le sumé 1, ahora i vale 1, entonces yo vengo para acá y pregunto, ¿1 es menor o igual que 10? Sí, es menor. Por lo tanto, se van a ejecutar estas líneas de código de acá. Entonces, fíjense que aquí yo estoy mostrando en la consola la variable i. Recuerden también que yo accedo al valor de la variable i, o sea, cuando lo vemos aquí en la consola, fíjense que dice 0, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hace el console log es mostrarlo en la consola, pero a su vez está accediendo al valor de la variable. En este caso, recuerden que el valor sería 1, por eso estamos viendo acá 1. Ahora, luego imprimo una serie de asteriscos simplemente para separar una cosa de la otra. Esta parte de acá no importa, yo solamente lo hice para separar una cosa de la otra y que sea más fácil de entender. Y luego aquí yo tengo, mira, le sumo 1, entonces ahora i vale 2. Venimos para acá nuevamente, se está repitiendo obviamente porque es un ciclo, y pregunto, ¿2 es menor o igual que 10? Sí, es menor. Entonces, si se cumple, o sea, me da un true o un verdadero. Recuerden que es así, true o verdadero. Y luego entramos acá, que sería la estructura del while. Recuerden, comienza y termina con llaves. Y aquí yo le digo, o sea, aquí lo muestro en la consola, ¿no? Y le digo 2, ¿no? Por eso aquí en la consola estamos viendo 2. También fíjense que acá me está diciendo, si lo vemos aquí en la consola, me está diciendo la línea 11 y 12 se están repitiendo, ¿ves? 11, 12, 11, 12, 11, 12, y aquí en el editor de código también lo tenemos, 11 y 12, líneas 11 y 12. Ok, vamos a cerrar esto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ya cuando i valga 11, vamos a cortar el ciclo o vamos a salir del ciclo. ¿Por qué? Vamos a suponer, aquí yo vengo, sumo 1,
Entonces vamos a suponer i valía 10, pero yo le estoy aquí sumando 1. Entonces ahora i vale 11 y cuando venimos para acá, pregunto, ¿11 es menor o igual que 10? No, es mayor. O sea, esta condición ya no se cumple, es falso. O sea, 11 es menor o igual que 10? No, falso, es mentira. Entonces, como esta parte de aquí es falsa, se corta todo el ciclo. Salimos del ciclo y venimos a esta línea de código que sería la línea de código número 16. Y fíjense que aquí también en la consola me está diciendo línea número 16. Aquí lo vemos, línea número 16. Entonces, claro, por eso me está diciendo aquí el ciclo while ha terminado. Aquí también lo estamos viendo que tenemos el ciclo while ha terminado. Claro, el console log lo que hace es mostrar lo que yo coloqué aquí en la consola. Como yo coloqué el ciclo while ha terminado, eso es lo que está mostrando acá en la consola. Vamos a cerrar esto y vámonos con el siguiente ejemplo. Vamos a comentar esta parte de acá. Recuerden, para comentar slash asterisco y en el cierre asterisco slash. Vamos con el segundo ejemplo. Bueno, ¿qué fue lo que hice acá? Ya aquí comenzamos a ver los arreglos. El arreglo es algo muy sencillo. Yo sé que esto es un arreglo porque comienza con corchetes y termina con corchetes. Ok, vamos a un momento a maximizar. Fíjense que comienza con un corchete y termina con un corchete. Ahora, ¿qué viene siendo un arreglo? Bueno, viene siendo simplemente una serie de elementos o una serie de valores. Aquí fíjense que yo tengo el valor hola, luego aquí el segundo valor sería toda esta cadena de caracteres y finalmente el tercer valor vendría siendo toda esta cadena de caracteres. También muy importante es que para acceder al valor vamos a necesitar el índice. Ahora, ¿cuál es el índice? Bueno, fíjense que el primer valor tiene el índice 0. Recuerden que esta parte de aquí que está de color verde está comentado, o sea, no importa. No importa porque si yo lo quito va a quedar igual, eso simplemente está comentado. Pero ahora, fíjense que el primer valor tiene el índice 0, el segundo valor o el segundo elemento tiene el índice 1 y el tercer valor o el tercer elemento tiene el índice número 2. ¿Por qué es tan importante el índice? Bueno, porque con el índice yo accedo al valor del arreglo, ¿ok? Ya lo vamos a ver ahorita en el navegador para que sea mucho más fácil de entender. Pero fíjense que aquí el iterador o la variable i yo la inicialicé en 0, o sea, le asigné el valor 0. Luego acá cuando entramos al while, yo estoy haciendo algo muy sencillo, le estoy diciendo, mira, i, o sea, 0 es menor o igual que 2, sí es menor. Entonces imprimo aquí el primer valor del arreglo. ¿Por qué yo acá en este console log estoy imprimiendo o mostrando el primer valor del arreglo? Bueno, muy simple, yo lo que hago es tomar el nombre del arreglo y entre corchetes coloco el índice. Recuerden, con el índice yo accedo al valor del arreglo. Entonces fíjense que aquí entre corchetes yo le estoy diciendo 0, porque recuerden que i en el primer ciclo vale 0. Luego cuando vengamos otra vez para acá, bueno, aquí le estoy incrementando 1 a i, ahora por lo tanto i vale 1 y pregunto acá, ¿1 es menor o igual que 2? Sí, es menor. Entonces vengo para acá, pero fíjense que ahora i vale 1. Entonces estaría accediendo a este valor de acá, que sería el segundo elemento. ¿Ok? Aquí tenemos primer valor o primer elemento. Aquí tenemos segundo valor o segundo elemento. Y finalmente tenemos tercer valor o tercer elemento. Pero ¿qué es lo que pasa? Como les digo, como yo aquí estoy colocando el número 1, porque en este momento i vale 1, en esta parte del ciclo i vale 1, estoy accediendo a este valor de acá. Ahora luego incremento 1, por lo tanto ahora i vale 2 y pregunto acá, ¿2 es menor o igual que 2? Sí, es igual, o sea, es true, es verdadero. Entramos a esta parte de acá y muestro en la consola el último valor. Porque claro, porque estoy usando el índice 2. Entonces como i vale 2, estoy accediendo a este valor del arreglo o el tercer elemento del arreglo en este caso.
Ahora recuerden, para yo acceder al valor de un arreglo, coloco el nombre del arreglo y al lado, entre corchetes, voy a colocar el índice, que en este caso i vale 2, porque estoy incrementando, ¿no? Pero ahora vamos a verlo funcionando en el navegador para que sea mucho más sencillo. Voy a darle control S para guardar los cambios. Voy a hacer esto más pequeño. Y vamos a refrescar el navegador. Y fíjense que ahora aquí en la consola del navegador me está diciendo: hola, bienvenidos al tercer video del curso de JavaScript. Veremos arreglos, bucles, while, do while y el operador de incremento. Porque claro, eso fue lo que yo hice aquí en el ciclo while. Yo primero estoy imprimiendo el primer valor del arreglo, que sería hola. Luego fíjense que estoy imprimiendo una serie de asteriscos simplemente para separar una cosa de la otra. Obviamente aquí ustedes pueden colocar lo que quieran. Yo lo que hice fue poner varios asteriscos. Podríamos, por ejemplo, colocar varios guiones, o sea, no importa, simplemente estoy colocando algo para separar una cosa de la otra. Luego vamos a guardar los cambios, vamos a refrescar. Fíjense que en la línea 29 me está diciendo: bienvenidos al tercer video del curso de JavaScript. Porque recuerden, cuando el ciclo se vuelve a repetir, o sea, pasamos por acá, ahora i vale 1, luego venimos para acá y preguntamos: ¿1 es menor o igual que 2? Sí, es menor. Entonces venimos para acá, pero como ahora i vale 1, estamos accediendo a la segunda, el segundo valor o el segundo elemento del arreglo, porque claro, el segundo valor, que sería este, o segundo elemento, tiene el índice 1. Obviamente recuerden, se está repitiendo, en este caso línea 29 y 30. Fíjense que aquí en el navegador también lo estamos, aquí en la consola del navegador también me está diciendo línea 29, 30, línea 29, 30, línea 29, 30. Y finalmente cuando salgo del ciclo me dice línea 35, que sería esta de acá, que es cuando salgo del ciclo. Ahora, íbamos por el número 1. Cuando paso por acá, yo incremento 1. Ahora por lo tanto i vale 2, y cuando vengo para acá pregunto: ¿2 es menor o igual que 2? Sí, es igual, es verdadero o true. Entonces vengo para acá, que sería el cuerpo, vuelvo y repito, la estructura o el cuerpo del ciclo while. Venimos para acá, bueno, también que sepan que todo esto se conoce como estructuras. En este caso sería la estructura while, más precisamente hablando el ciclo while. Pero entonces, ok, vengo para acá, pero como i vale 2, estaría accediendo a este valor de acá, que sería el tercer elemento o el tercer valor del arreglo, porque claro, porque tiene el índice número 2. Ahora, ustedes dirán: ¿y quién coloca los índices? Bueno, los índices se colocan automáticamente, o sea, cuando yo creo un arreglo, en este caso estoy creando, aquí me faltó el punto y coma, cuando yo creo este arreglo, ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente el lenguaje o el intérprete del navegador también podría ser, le coloca este índice a cada uno de los elementos del arreglo. Vamos con el tercer ejemplo. Aquí lo que yo hice fue simplemente asignarle el valor 15 a esta variable que se llama litros de agua. Recuerden que el nombre de la variable no importa, ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Ahora bien, yo aquí estoy preguntando: ¿15 es menor que 100.000? Sí, es menor. Entonces, claro, se cumple esta condición, que recuerden que también se le conoce como condición de corte. Y bueno, aquí voy a mostrar, ¿no? Le voy a decir: mira, hay 15 litros. Fíjense que también una forma de concatenar adentro de acá, o una forma de ir colocando una cosa al lado de la otra, es con comas. Tenemos que hacerlo con comas, ¿ok? Es una forma de unir o concatenar. Concatenar vendría siendo un sinónimo de unir. Entonces, para eso estoy usando aquí las comas, muy importante cuando estamos trabajando con la función log, o mejor dicho, con el método log, que obviamente está dentro de console. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Yo le estoy diciendo hay 15, porque recuerden que estamos accediendo al valor de esta variable llamada litros de agua. Hay 15 litros. Ahora, luego me dice: aún no se ha llenado el tanque. Ahora, cuando paso por acá, le incremento 1, por lo tanto ahora la variable vale 16. Entonces, claro, aquí pregunto: ¿16 es menor que 100.000? Sí, es menor. Entonces, se va a imprimir acá, ¿no? Va a decir hay 16 litros. Y luego va a decir: aún no se ha llenado el tanque.
luego incrementamos y así sucesivamente hasta que lleguemos a 100.000. Ahora, cuando yo llegue a 100.000, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a venir para acá porque obviamente se repite porque es un ciclo y yo pregunto, ¿100.000 es menor que 100.000? No, falso. Por lo tanto, se corta el ciclo while, salimos del ciclo while y se va a ejecutar la línea número 52 que dice tanque lleno. Como siempre les digo, para que sea más sencillo, vamos a verlo con un ejemplo en el navegador. Vamos a refrescar el navegador y fíjense que ahí vamos 22.000, la línea 45 y 47 se están repitiendo y fíjense cómo la variable litros de agua va cambiando su valor. Fíjense que aquí, en este caso por ejemplo, este número que dice 99.000 vendría siendo obviamente la variable litros de agua, que obviamente la estoy mostrando con este console log, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que también, muy importante, en la consola del navegador, el valor de las variables me los coloca de color morado. Ok, fíjense que los strings o las palabras que yo coloco acá me las coloca de color blanco. Ok, pero fíjense que las variables me las coloca de color morado, o mejor dicho, el valor de la variable. Eso lo hace para, bueno, yo poder diferenciar cuáles son las variables, obviamente, suponiendo que fuera un código mucho más complicado, por ejemplo. También lo vamos a ver más adelante. Esto se usa para debuguear el código o para corregir los errores que hay en el código. La consola se usa muchísimo, sobre todo cuando algo está fallando y no sabemos qué es lo que está fallando. Pero eso ya es avanzado y lo vamos a ver ya cuando hagamos nuestro primer proyecto. Y una vez que hayamos hecho nuestro primer proyecto, les voy a enseñar cómo conseguir los errores o cómo debuguear el código. Pero ahora bien, por ahora concéntrense en esto para que no se vayan a confundir. Ahora, como les venía diciendo, claro, fíjense que aquí, luego me dice aquí al final, me dice tanque lleno, porque claro, recuerden, vamos a suponer aquí cuando ya la variable litros de agua valga 100.000, vengo para acá y digo, 100.000 es menor que 100.000, no, falso. Entonces claro, salimos de este ciclo while, o sea, se corta, por eso recuerden, esto se llama condición de corte, salimos del ciclo while y se va a ejecutar la línea 52, que la línea 52 lo que hace es mostrar en consola tanque lleno. Y aquí en la consola lo estamos viendo, dice 52. Tan sencillo como eso. Ahora bien, vamos con el siguiente ejemplo, pero antes vamos a repetirlo para que vean. Recuerden que también pueden pausar el video y darle para atrás para los que no han entendido, pero vamos a darle un refresh o recargar el navegador y fíjense que me está diciendo 24.000, 40.000, 60.000, porque claro, se está repitiendo aproximadamente 100.000 veces el ciclo while, ¿no? Que fíjense también que la variable litros de agua en este caso también sería el iterador, ya que está controlando cuántas veces va a iterar el ciclo o cuántas veces se va a repetir. Recuerden que iterar o repetir sería lo mismo, o sea, cuántas veces está iterando el ciclo o cuántas veces se está repitiendo el ciclo. Por eso se le llama a la variable que controla cuántas veces se va a repetir, se le llama iterador. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Finalmente cuando salimos del ciclo, vamos aquí a la línea 52 y colocamos tanque lleno. Y aquí lo estamos viendo, acá abajo en la consola, tanque lleno. ¿Ok? Vamos a ver para cerrar esto. Ok, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a comentar esto y vamos con el siguiente ejemplo. Ok, ¿qué fue lo que hice aquí? Simple. Le asigné a cantidad de empleados, que también sería en este caso el iterador o el que va a controlar cuántas veces se va a repetir el ciclo. O sea, esta variable cantidad de empleados va a controlar cuántas veces se va a repetir el ciclo. Y ¿para qué yo hice esto? Bueno, yo lo que estoy buscando acá es que las puertas de la empresa se mantengan abiertas mientras que no hayan llegado todos los empleados. Vamos a suponer que tenemos una inteligencia artificial y un reconocimiento facial con cámaras, y a medida que va llegando los empleados los va añadiendo a la lista, ¿no? Y vamos incrementando, ¿no? Por ejemplo, en esta línea de código que estamos incrementando la cantidad de empleados. Entonces, claro, cada vez que llega un empleado se incrementa uno, pero ¿qué pasa? Cuando haya 500 empleados, el ciclo
se cierra o se corta, y venimos a esta línea de código que dice, o sea, que muestra en la consola, las puertas han sido cerradas. O supongamos que el programa manda una señal a las puertas y las puertas se cierran. Ahora bien, ¿qué fue lo que yo hice? Muy sencillo, le dije, mira, yo voy a inicializar la variable cantidad de empleados con el número 10. O sea, comienza valiendo 10. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este ciclo comienza a repetirse, fíjense que me dice, 10 es menor o igual que 500. Sí, es menor. Por lo tanto, se va a ejecutar esta línea que dice hay, en la consola, obviamente, dice hay 10 empleados, ¿no? Luego incremento 1, entonces ahora que cantidad de empleados vale 11, venimos para acá y pregunto, ¿11 es menor o igual que 500? Sí, es menor. Por lo tanto, se va a ejecutar toda esta parte de acá nuevamente, ¿no? Fíjense que acá estoy incrementando 1, ahora cantidad de empleados vale 12, y acá estoy diciendo puertas abiertas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Obviamente va a ir incrementando, incrementando cada vez que pase por acá. Recuerden que se está repitiendo porque es un ciclo o bucle o un loop en inglés, loops o loop. Y ¿qué pasa? Cuando valga 501, cuando cantidad de empleados o la variable cantidad de empleados esté almacenando el valor 501 o valga 501, aquí le decimos 501 es menor o igual que 500. No, no es menor, entonces es falso, no se cumple. Entonces, como la condición de corte no se cumple, nos vamos del ciclo while o se corta el ciclo while y venimos a esta línea de código que sería la número 70, que lo que está diciendo es simplemente las puertas han sido cerradas. Ahora, como siempre, vamos a verlo en el navegador, ya que es mucho más sencillo viéndolo en la práctica. Guardamos los cambios, refrescamos el navegador y fíjense que el ciclo se repitió más o menos 500 veces y al final, en la línea número 70, me dice las puertas han sido cerradas. Claro, fíjense que aquí en la línea número 70, aquí me lo está diciendo la consola, línea 70 dice las puertas han sido cerradas, que acá lo tenemos, línea número 70 dice las puertas han sido cerradas. Pero fíjense que antes de eso se repitió 500 veces el ciclo. Vuelvo y repito, vamos a verlo aquí con el ejemplo. Fíjense que dice, vamos a subir esto un momento acá, y fíjense que la línea, o mejor dicho, las líneas 63 y 67 se están repitiendo. ¿Ok? Fíjense, 63, 67, 63, 67. Y se están repitiendo más o menos 500 veces. Porque recuerden que aquí también lo tenemos en el editor de código. Tenemos línea 63, línea 67. ¿Ok? Línea 63 y línea 67. Entonces, claro, se está repitiendo 63, 67, más o menos 500 veces o 490 veces más o menos. Y una vez que, recuerden, una vez que vale 501, porque aquí se está incrementando en 1, aquí yo digo, 501 es menor o igual que 500, no. Entonces no se cumple la condición de corte, salimos del ciclo while, nos vamos del ciclo while y se va a ejecutar la línea 70, o el navegador va a interpretar la línea 70 y ejecutar. Y por eso es que aquí en la consola estamos viendo, al final estamos viendo, las puertas han sido cerradas, obviamente después de que termina el ciclo. Vamos ahora con el quinto ejemplo. Vamos a descomentar. Ya este sería el último ejemplo y un poquito más complicado, pero es para que ustedes lo puedan llevar a la práctica. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Bueno, primero la variable nombre de usuario le estoy asignando, o sea, un string vacío. A esto se le conoce como un string vacío porque ni siquiera tiene espacios. Recuerden que lo vimos en un video anterior, que los espacios también son valores. ¿Ok? Vendría siendo como un carácter especial. En este caso, claro, estamos hablando de una cadena de caracteres porque es un string, pero fíjense que este string está vacío. ¿Ok? Ni siquiera tiene espacio, o sea, está vacío. ¿Ok? A esto se le conoce como un string vacío. Ahora, ¿qué está almacenando la variable nombre usuario? Bueno, está almacenando un string vacío, simplemente, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el ciclo do while? Va a hacer, recuerden que do en inglés significa hacer, entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, hacer tal cosa, ¿no? Y luego, en el while, o sea, mientras, recuerden que en inglés while significa mientras. Entonces, ¿qué dice aquí? Mientras esta condición se cumpla,
te vas a ir para el do, o sea, se va a estar repitiendo, ¿ok? Entonces fíjense que primero hacemos algo, o sea, ejecutamos esta línea, o en otras palabras, primero se va a ejecutar esta línea de código y luego aquí preguntamos, ¿no? ¿Se cumple esta condición? Sí, entonces si la condición se cumple, volvemos otra vez para acá. Pero fíjense que primero se ejecuta una línea de código o primero hacemos una acción, valga la redundancia, y luego es que venimos al while. ¿Qué significa while? Vuelvo y repito, en inglés significa mientras. Entonces aquí le estoy diciendo hacer, o sea, do, hacer esta línea de código mientras esta condición de corte se cumpla. Recuerden, se llama condición de corte porque controla cuándo se va a cortar el ciclo. Entonces, si esta condición de corte no se cumple, o sea, es un false o un falso, salimos del ciclo, nos vamos del ciclo y vamos a mostrar acá en el navegador. Bueno, aquí lo estoy mostrando, que ya lo vimos en un video anterior, aquí lo estoy mostrando en el body del navegador y aquí lo estoy mostrando en la consola, ¿ok? Vamos a verlo con ejemplos para que sea mucho más fácil, pero antes se me olvidó decirles que el prompt lo que hace es sacar una ventanita emergente. Entonces, ¿qué es lo que hace el prompt? Bueno, el prompt saca una ventanita emergente con lo que yo coloque acá. Yo puedo colocar lo que quiera, pero bueno, va a salir una ventanita emergente con lo que yo coloque acá y el usuario va a tener que introducir algo y luego darle a OK, o también lo puede dejar vacío y darle OK. Ahora, cuando la persona le dé OK o presione Enter, lo que la persona coloque se va a guardar en esta variable nombre usuario, ¿ok? Pero vamos a verlo en la práctica para que sea mucho más sencillo. Vamos a guardar los cambios, vamos a irnos al navegador, refrescamos el navegador y fíjense que aquí me está saliendo una ventanita emergente que está esperando que yo le dé a OK. Cuando yo le dé a OK, este prompt de acá se va a cerrar, o esta ventanita emergente se va a cerrar, y lo que coloque la persona en este campo de acá se va a guardar en la variable nombre usuario, ¿ok? Luego obviamente vamos a venir para acá y vamos a preguntar, nombre usuario es igual, recuerden que este es un operador de comparación, va a decir nombre usuario es igual a vacío o a un string vacío. Si dice que sí, esto se va a estar repitiendo, ¿no? Obviamente, porque recuerden, esta es la condición de corte. Ahora, vámonos a la ventanita emergente y yo le voy a poner, o sea, no le voy a poner nada y le voy a decir OK. Y fíjense que me vuelve a salir OK. Fíjense que cada vez que yo le doy OK, la ventanita emergente o el prompt, recuerden que se llama el método prompt, que lo que hace es como un pop-up, o sea, lo que hace es sacar una ventanita emergente pidiéndole al usuario que introduzca algún dato, ¿no? Recuerden que aquí ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran. En este caso yo coloca tu nombre, y por eso es que aquí arriba me está diciendo coloca tu nombre. Entonces claro, el usuario va a venir para acá, coloca el nombre y le da OK. Pero supongamos que la persona le da OK y no colocó el nombre porque no lo vio, y fíjense que se sigue repitiendo. Entonces, ¿para qué nos puede servir este método, perdón, este ciclo do while, o esta estructura también do while? Recuerden que es una estructura, pero más precisamente se trata de la estructura do while o el ciclo do while. Ahora, esto se usa muchísimo, lo van a estar usando muchísimo en las aplicaciones web, pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, yo le coloco, por ejemplo, vamos a colocarle el nombre de mi canal, Savvy Cyborg, y le damos OK. Y fíjense que ahora me está diciendo bienvenido Savvy Cyborg, y en la consola también me está diciendo bienvenido Savvy Cyborg, línea número 85, que también lo estamos viendo acá, línea 85, y aquí también lo estamos viendo, línea 85. Ok, ahora, pero fíjense que, como les había dicho, esto se va a estar repitiendo siempre y cuando se cumpla esta condición de corte. Entonces claro, si la persona no mete nada en el prompt o en esa ventanita emergente, ese pop-up o pop-up, esta variable va a seguir siendo vacía, ¿ok? Porque claro, se está guardando aquí en esta parte de acá. Como la persona no colocó nada, yo le estoy asignando con el operador de asignación aquí nada, o sea, sigo todavía con un string vacío.
Por eso, como la variable nombre usuario es vacío, aquí vengo y pregunto, nombre usuario es igual con el operador de comparación, igual que, ¿no? Pregunto, ¿es igual a un string vacío? Sí, es igual. Entonces se va a estar repitiendo este ciclo. Vamos a verlo nuevamente en el navegador. Fíjense que aquí me está diciendo coloca tu nombre. Si yo le doy a OK, o sea, si no introduzco nada, recuerden, como no estoy introduciendo nada, ¿qué es lo que se va a guardar aquí en esta línea de código? ¿Qué es lo que se va a guardar en esta variable? Bueno, un string vacío. Entonces luego vengo para acá y pregunto, nombre usuario, nombre usuario, ¿es igual que un string vacío? Sí. Entonces se vuelve a repetir. Y se va a estar repitiendo obviamente hasta que el usuario o el cliente coloque una letra, por ejemplo. Vamos a colocar una letra, por ejemplo la letra R. Guardamos los cambios. Y fíjense que ahí me dice bienvenido R y también lo vemos aquí en la consola. Porque claro, aquí viene y pregunta. O sea, aquí en el prompt, recuerden que el prompt, lo que yo coloque se va a guardar acá. Y aquí va a preguntar, ¿nombre usuario es igual a un string vacío? No, porque nombre usuario está guardando la letra R, o está almacenando la letra R. Entonces, como esta condición de corte no se cumple, se corta el ciclo do while y nos venimos a esta línea de código. Recuerden que en esta línea de código le estoy cambiando el contenido al body o el inner HTML al body. Para los que no entienden, vean los videos anteriores. Y luego aquí en la consola también estoy diciendo bienvenido y lo que esté almacenando la variable nombre usuario, ¿no? Por eso aquí en la consola me está diciendo bienvenido. Está diciendo bienvenido R, ok, línea 85, aquí en el editor de código también lo podemos ver, línea 85. Vamos ahora a hacerlo por última vez, vamos a guardar los cambios, vamos a refrescar el navegador, vamos a colocar un nombre, por ejemplo María, le damos OK. Y fíjense que ahí me está diciendo bienvenido María y bienvenido María. ¿Cómo podemos arreglar? Podemos colocar así. Aquí también colocamos así. Guardamos los cambios, nos vamos al navegador. Ponemos María. Le damos OK. Y ahí me está diciendo bienvenido o bienvenida María, ¿no? Lo mismo en la consola. Voy a tratar de subir videos varias veces por semana, pero recuerden que aquí van a encontrar el curso completo, no se preocupen por eso. Y bueno, hasta la próxima.